Estoy grabando. Gracias. Lo que te decía era esto, mira. Supongamos que yo tengo f, una función de a en b. Vamos a hacer un dibujo primero. ¿Qué sucede con f? Digamos que esto es a y esto es b. El problema con que la función sea inyectiva es el siguiente. Que sea inyectiva es que cuando yo tomo un punto acá y miro la preimagen, hay un solo puntico que me manda para allá, ¿cierto? O sea, que no pueden haber dos puntos que me mandan hasta allá. El cuento es que en general, pues puede que realmente, si yo agarré un y acá, f a la menos 1 del singulete de y sea un conjunto grande, o sea, que haya un x2, x1, x3, haya muchas cosas. Es decir, que la imagen de varias cosas sea el mismo y. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, yo necesito probar que hay algo, hay una g eh, que va desde c en b, tal que g está contenida en f y c está contenido en a, y que esta g es inyectiva. O sea que yo lo que necesito es que para cada y aquí haya un único elemento x acá que me mande en ese y. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que yo tengo aquí una bolsita con un montón de elementos y yo quiero reducirla a un solo elemento. ¿A qué te suena esto? A escoger un representante, ¿cierto? Y escoger un representante es aplicar el axioma de elección. Entonces, en principio, pues voy a suponer que mis conjuntos son distintos del vacío, para que esto tenga sentido, ¿no? Que si cojo los conjuntos vacíos, pues ya no hay nada que probar. Entonces, efectivamente, si este señor es no vacío, entonces fíjate que f a la menos 1 de y me da un subconjunto del conjunto potencia de A estrellita. Es decir, esto es un subconjunto no vacío. Ahora, aplicando el axioma de elección, yo tengo una función elección y a este conjunto le corresponde un representante. ¿Qué quiere decir un representante? Que hay un único elemento de acá, llamémosle X, que está identificando a todo el conjunto. Entonces yo puedo definir a G como la función que va desde C, donde C es el conjunto de todos estos representantes, en B, tal que a cada elemento X lo manda en f de X. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy cogiendo cada bolsita de esta y dejando al representante de esa bolsita. Y eso es lo que me da mi función inyectiva. ¿Sí me hice entender? De hecho, pues esto podrías verlo así. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tomo los y aquí, los y que me dan imagen no vacía acá, o sea, que me dan efectivamente los que son la imagen de alguien, digamos y en el rango. Entonces, miro su preimagen, ese es un conjunto no vacío en A, encuentro el representante y ya todo el conjunto, f a la menos 1 de y, lo cambio con el representante del conjunto. Esto es vía el axioma de elección. Y una vez que tengo esto, pues esto es realmente lo que yo estoy necesitando. Porque ya todos estos elementos de aquí me mandaban a y, pero cuando lo identifiqué con un solo elemento, solamente este señor me manda para este y. ¿Sí, listo? Eso sería todo. Profe, Pues entonces se toma una esa es la idea de función la cual, prueba. O sea, hay que llenar los detalles, no sé qué, redactarla bien, pero eso es una idea para la demostración. sería entonces tomar una función cualquiera y componerla con la función elección O sea, y no es demostrar. ponerla directamente, es hacer esto. O sea, tomo un y en el rango de f, miro la preimagen, eso me da no vacío, pues porque ya lo escogí en el rango. Como eres un subconjunto no vacío, hay un representante de él vía el axioma de elección. Y en lugar del conjunto vas a quedarte con el representante. Listo, profe. Y en Sea, el yo digo otro compuesta es sentido, porque estás aplicando ambas cosas, pero no es como una composición así de una vez, o de pronto sí se puede expresar como una composición, no sé. No sé directamente si son una compuesta. Yo creo que sería más bien lo que te digo, o sea, agarro un elemento del rango, le devuelvo, esto me da un subconjunto no vacío, escojo el representante y ese es el que voy a dejar ahora. Y mi función Lo es que pasa es que mandar a confía este nos va a colocar una representante en persona. F del representante. Y ya. Confía nos va a colocar una Aquí persona que es la realmente que se va a encargar
de Ajá, guiarnos con la X en este de A. apertura de Ay, qué esas pena, es cuentas. Parece que como que no le restringirte escucho a los bien. representantes de estas cosas. O sea, C es el conjunto Sí, ellos nos van a de colaborar y representantes nos van a guiar cómo tramitamos de los, pues cómo se saca toda la los f a la documentación, todo. menos 1 del singulete de Y, donde Y está en el rango de F. O sea, yo cogí todos los que tienen, todos los conjuntos de esta forma, los colapsé en uno solo y ya simplemente restringo a F a ese conjunto de representantes. Más o menos como la idea. Listo, profe. En el otro sentido, yo lo que había hecho era tomar a un conjunto diferente de vacío. Y entonces, partes de A también sería un conjunto, ¿cierto, profe? Sí. Y entonces luego, pues una función entre partes de A y A sería la función entre conjuntos, pues que tenemos por hipótesis. Bueno. Bueno, pongamos parte estrella. O sea, le quitas el vacío. Y a un Sí, subconjunto lo mandas ¿a dónde? no, profe, es que entonces yo había tomado una función entre partes de A y A. Y luego, pues como por hipótesis había una función inyectiva con el mismo rango, ahí ya tomé a partes estrellas de A, pues de partes estrellas de A en A. Pero es que entonces es con el mismo rango. O sea, llega A, pero en principio puede ser un subconjunto de partes estrella de A en A. ¿Sí me van a entender? Profe, un subconjunto de partes de A más bien no sería. Sí, por eso. O sea, a lo que voy es una, o sea, la hipótesis es, digamos que tú estás haciendo lo siguiente. Ya, pues un conjunto no vacío. Y escoja cualquier función. Yo creo que no es cualquier función. Tienes que decir más o menos cómo debe ser la función. Porque tú me estás diciendo que es una función de partes de A en A. Listo. Alguna debe existir. No sé cuál, por alguna existe. Listo. Ahora, ella contiene una función inyectiva con el mismo rango. O sea, está llegando en A con el mismo rango. Pero, ¿por qué con el mismo dominio? ¿O por qué el dominio sería partes estrellas? ¿Por qué sería una función elección? Bueno, lo de la función elección, digamos que ahí sí quedaría, no sé. Yo creo que habría que trabajarlo un poco mejor a esa implicación. Profe, pero entonces ahí de qué otra forma se podría hacer. Ese es el ejercicio. Pues la idea es que lo vayan pensando, porque si yo les digo ya no va a tener sentido. Pues sí, profe, claro. Sino que esa fue como la idea que se me ocurrió, pero es que, Es que pues sí me es. piensa lo siguiente. Yo tengo un conjunto y yo lo tengo partido en todos sus subconjuntos. Digamos que estos son cosas grandes. Aquí pueden haber un montón de cosas y todo lo demás. Yo me quiero quedar con un solo elementico. Pero yo me quiero quedar con un elemento que pertenezca al conjunto como tal. Si esto es B, el representante de B pertenezca a B. La pregunta es cómo hago eso. A partir de ya saber que toda función contiene a una función inyectiva con el mismo rango. Entonces tienes que construir una función apropiada desde cierto conjunto hasta A, tal que en efecto, pues la imagen, por ejemplo, de B esté contenida en B. Y ahí es que vas a mirar la función inyectiva, porque si hay una función inyectiva con el mismo rango, entonces esa te tiene que mandar a, ¿cómo decirlo? O sea, yo quiero llegar a una función elección. La función elección es AB, me lo manda en R de B que pertenece a B, ¿cierto? Entonces hay que construir la función como tal acá. Hay que construir una función cuya restricción sea la función elección. Eso podría ser una opción, construir una función f de algún conjunto en A, tal que la inyectiva es una función elección. Otra opción sería probar que
esa implicación, o sea, esa afirmación implica alguna de las formas que ya sabemos que son equivalentes al axioma de elección. Quiero decir, nosotros sabemos que el axioma de elección es equivalente a decir que el producto cartesiano de cierta clase de funciones, de cierta familia indexada de conjuntos es no vacía, o que existe tal cosa. Esa es otra opción. O sea, ya yo sé lo siguiente. Hace un momento ya miramos cómo es la prueba de que el axioma de elección implica la afirmación que tenemos ahora. Pero yo sé que esto es equivalente a muchas cosas. Entonces, yo quiero probar que esto implica el axioma de elección. Si no es fácil probar que esto implica el axioma de elección, prueben que implica una de las cosas que ya sabemos que es equivalente al axioma de elección y por transitividad implica el axioma de elección. Entonces, por ejemplo, puedes probar ese postulado de Zermelo. Es decir, no, es que mire que todo, que si yo cojo una colección de conjuntos, de injuntos 2 a 2, existe otro, tal que, bla, 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 etc. Esa podría ser otra opción. Y de hecho, pues podría resultar incluso más sencilla que construir la función elección como tal. Bueno, profe, está bien. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya Manuela preguntó, Gilma, Verónica, Laura. Profe, buenas tardes. Buenas. Profe, yo tengo una pregunta respecto al último ejercicio que usted dejó pues, en las notas, antes de los ejercicios propuestos, el de que el teorema del buen orden implica el axioma de elección. Ujú. Pues yo lo intenté y quiero pues que usted me haga el visto bueno de cómo considere la función. Bueno, de pronto tú tienes forma de compartirme lo que hiciste por pantalla o lo vamos haciendo acá como. Ah, pues si quiero lo vamos haciendo. Pues es que tengo duda porque me resultó muy cortico, la verdad, al cómo consideré la función. Porque, o sea, demostrar que el teorema de buen orden implica la axioma de elección es demostrar que existe esa función elección, ¿cierto? Usando el teorema del buen orden, Sí. claro está. Ajá. Entonces, profe, o sea, yo lo que hice es, tomé un conjunto que sea bien ordenado. Entonces, pues si usted quiere, va copiando ahí, porque si no, pues sería tomarle foto y presentarla. No, déjame, yo voy copiando acá. Ajá. Yo tomé un conjunto A bien ordenado, que sea bien ordenado. Sí. Y pues por definición de un... ¿Cómo? Hay un buen orden. Sí, pero tomé más que todo fue por la definición de un conjunto bien ordenado. O Exacto. sea, Para todo B que para contenido todo en A, B distinto de es un mínimo. vacío implica que existe el menor elemento de B. Ajá. Y ahí está. Y Ahí literalmente está ya la de función. eso Y ahí me... te sale la función. Sí, ¿Cuál es? pues consideremos F, que va de partes de A distinto del vacío, Ajá. a tal que F de B es igual a su elemento mínimo. ¿Ya? Esa es la función. Sí, señor. Tienes que probar efectivamente que eso es una función, que es la función de Sí. elección, pero eso es. Eso es. Yo probé que es función. Recuerden que esto es partes de A menos el singulete de vacío. O sea, todos los subconjuntos no vacíos de A. Esto es función claramente, la imagen de cada conjunto es única, puesto que el menor elemento es único. Habría que probar que es una función elección y eso se tiene, porque el menor elemento está en B. Sí, señor. ¿Ya? Eso es. Entonces sí. Listo. Bueno, gracias, Y profe. fíjate que nosotros probamos. Axioma de elección implica principio maximal de Hausdorff. Implica Y eso implica lema el de lema de Sol. Sol. Implica teorema del buen orden. Y acabamos de probar que el teorema del buen orden implica esto. Se dan todas las O equivalencias. sea, todas las equivalencias se dan. Es decir, el axioma de elección es equivalente al principio maximal de Hausdorff, es equivalente al lema de Sol y es equivalente al teorema del buen orden. Y todos son equivalentes entre ellos. Esta es la solución. Está muy bien. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Cómo hago para mandarles esta grabación? ¿Se las publico en Teams o qué?
Saben que yo creo que deberíamos hacer las asesorías por Teams y ahí sí quedan grabadas ahí de una vez. Bueno, ya quedan, son cuántas semanas, dos. Bueno, la siguiente la vamos a hacer por Teams. Bueno, Verónica y Laura de pronto tienen preguntas. Profe, sí, yo tengo una pregunta respecto al 2 de los ejercicios. Es que nos dicen que hay que mostrar que todo conjunto parcialmente ordenado tiene una anticadena maximal. Estamos Entonces, hablando del ejercicio, regálame un segundo y yo lo busco. Ese es el ejercicio 2. Ajá. sí. Entonces dice como ayuda que hagamos, pues que lo hagamos como análogo al que se hizo en clase. Ujú. Entonces yo estaba tomando a M mayúscula como la colección de todas las anticadenas de A. Déjate comparto un momento el resumen donde está la demostración y lo miramos ahí, que es muy parecido a esto. Listo. Esto. Estamos hablando de esto, ¿cierto? Entonces, es básicamente probar una versión dual. Bueno, de alguna forma, pues podría pensarse como un dual de esto. Bueno, pues pensando que bueno, probar una versión de esto para anticadenas. Básicamente es eso, como una manera de decir. Entonces, fíjate. Consideremos un conjunto parcialmente ordenado y esto, en lugar de poner cadenas, pongámosle las anticadenas de A. Y vamos a ordenarlo por inclusión. Hasta ahí todo funciona igual. Es claro que esto tiene un elemento mínimo, es decir, el vacío. ¿Por qué? Porque el vacío está contenido en todo el mundo y mi orden es la inclusión. O sea que esta parte de la prueba hasta acá funciona perfecto si aquí le pongo anticadena. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Ahora, bueno, se hace una cadena de L. Aquí sí tienes que dejar cadena. ¿Por qué tienes que dejar cadena? Porque es que yo aquí quiero utilizar este lemita de por acá. No, espérate, que creo que estoy confundiendo la demostración. No, estoy, a ver. Eh, Creo que me estoy confundiendo, soy yo. Regálame un segundo a ver qué pienso en algo. Hasta aquí estoy seguro de que funciona igual. Con la salvedad que acá hay que poner anticadena. Listo. Ahora vamos a ver. Ahora, se hace una cadena de L y K a la unión. Veamos que K está en L, en efecto. Si X y Y están en K. Bueno, aquí realmente viene el detalle importante. Considerar esta parte de aquí. Entonces, la idea de esta demostración es utilizar el teorema 148. El teorema 148 me dice, sea S un conjunto parcialmente ordenado que tiene menor elemento y cualquier cadena tiene supremo. Entonces, existe un elemento sin sucesor inmediato, claro. Ya. Entonces, sí, mira. Aquí la idea sería esencialmente la siguiente. Acá tienes que poner anticadena. Aquí tienes que poner anticadena para que te funcione bien. Acá sí toma una cadena. Y la idea es probar que tiene un supremo. Entonces considero acá como la unión nuevamente, porque el supremo, cuando estoy hablando de contenencia, en general se toma de esta manera. Entonces veamos que K está en L. Si yo pruebo que K está en L, lo que estoy probando es que C tiene un supremo ahí, es decir, estaría satisfaciendo las hipótesis del teorema 148. Tengo entonces que hay alguien sin sucesor inmediato, es decir, una cadena maximal. Listo. Entonces, tomemos un par de elementos en K. Entonces, X está en D y Y está en E para algún D en C y algún E en C. Esto es completamente similar. Funciona muy bien. Ahora, C es una cadena de L. Entonces, estos dos elementos deben ser comparables con respecto a la inclusión. Es decir, o bien E está contenido en D o bien D está contenido en E. Digamos que pasa esto, sin pérdida de generalidad. Esto me quiere decir que X y Y están en D, pero D es una anticadena. Como es una anticadena, estos dos son incomparables. Como son incomparables, lo que estoy probando es que cualquier par de elementos en K son incomparables. Entonces lo que tengo es una anticadena.
En ese sentido, K es una anticadena. ¿Hasta aquí está clara la demostración o la idea de cómo se debe copiar la prueba en ese caso? Profe, yo me perdí en esa parte de que D es una anticadena. Bueno, Si está en C, no sería una cadena. Entonces ya va a pasar el listado. vamos a escribirlo por acá aparte, así de pronto no se vayan a confundir. Miren, TAL, la colección de todas las cadenas de A, de las anticadenas de A. Voy a ponerla así, ant de A. Ya tomé la colección de todas las anticadenas de A. Ahora, voy a probar que toda cadena de L tiene supremo en L. Entonces, consideremos C una cadena de L. Como C es una cadena de L, voy a tomar acá la unión de los C en C de C. Claramente, K es el supremo en L de C. Es decir, este es el conjunto más pequeño que contiene a C con respecto al orden, pues, que es la contenencia en L. ¿De acuerdo? Entonces, claramente esto es el supremo y además hay un menor elemento de L, que es justamente el vacío. Ahora, voy a probar que esto es una anticadena, o sea que es un elemento de L. Para eso tengo que probar que cualquier par de elementos allí son incomparables. Entonces, tomemos X y Y en K. Eso implica que existe D en C y E en C, tal que X está en D y Y está en E. Esto es cierto porque K es la unión de todos los elementos que están acá. Entonces, para X está en alguno de los miembros y Y está en alguno de los otros miembros, no necesariamente en el mismo. Sin embargo, tengo dos elementos de C y C es una cadena con respecto a la inclusión. Pues como C es cadena, o D está contenido en E o E está contenido en D. Supongamos que pasa esto. Como D está contenido en E, me queda que tanto X como Y son elementos de E. Ahora, E es un elemento de C. C es una anticadena de L, es decir, todos los miembros de C son, perdón, C es una cadena de L, pero todos los elementos de L son anticadenas de A. En particular, los elementos de C son anticadenas de A. Es decir, estos dos elementos no pueden ser comparables porque esto es anticadena. X y Y no son comparables. ¿Qué es lo que acabo de probar? Que cualquier par de elementos en K no son comparables. En otras palabras, K es anticadena. Como K es anticadena, pues K está en la colección de todas las anticadenas, que es justamente L. Es decir, cualquier cadena C que yo tome en L tiene un supremo en L. Por el teorema ese que les mencioné hace un momento, existe un elemento de L, hay un C en L que no tiene sucesor inmediato. Es decir, existe un elemento que no está contenido en ningún otro elemento de L. En otras palabras, hay una cadena de A, una anticadena, perdón. Hay una anticadena de A que no está contenida en ninguna otra anticadena de A. ¿Qué es eso? Una anticadena maximal. ¿Sí se entendió la prueba? Sí, profe, ya me quedó mucho más clara. Muchas gracias. Bueno, tienen que llenar los detalles, hacer las cuentas y no sé qué. Pero pues sí, esa es la idea. Verónica, regálame un segundo que Verónica tiene una pregunta por acá. ¿Me puede dar, por favor, el ejercicio 6 de los ejercicios propuestos? Bueno, el ejercicio 6, ¿qué dice? A ver, voy a compartir otra vez lo que tenía por acá. Demuestra que toda relación incluye una función con el mismo rango. Es decir, si R es una relación, existe una función con el mismo rango. Listo. Miren, una idea. Voy a hacerlo en un dibujo. ¿Cómo lo voy a hacer? Piensa en lo siguiente. ¿Qué es una relación? Una relación es yo tengo un conjunto A y por acá tengo también el conjunto A. Y es que son unas parejas ordenadas. El tema es que las funciones deberían ser así.
¿cierto? Uno a uno. O, pues, de hecho, uno podría hacer esto. Lo que no puedo permitirle a una función es que pase esto. Entonces, en principio, por acá podría suceder esto. Que un mismo elemento X esté relacionado por acá con Y1, Y2, Y3, Y4, un montón de cosas. Entonces tengo un error en eso. El ejercicio realmente tiene un error. No es con el mismo rango, sino con el mismo dominio. Por favor, hagan la corrección ahí. Entonces, miren qué es lo que pasa. Para que esto sea función, para que esto se vuelva una función, esta relación se vuelva una función, yo lo que necesito es quitar toda esta información irrelevante y quedarme con un solo puntico aquí. ¿Cómo me quedo con un solo puntico? Con el representante. ¿Y qué es el representante? Aplicar axioma de elección. Entonces podrían pensar en algo. Yo tengo una relación R que no son más que parejas X, Y en A, tales que se cumple cierta fórmula para X y Y. Listo. Ahora, yo puedo pensar en esto. Dado X en A, piensen en R de X, que le denotaré de esta forma, como los Y en A, tales que X, Y pertenece a A. O sea, yo estoy escogiendo, cuando tomé este X, estoy escogiendo todos estos señores de aquí, que están relacionados con X. Para que eso pueda ser función, necesito eliminarlo todo y quedarme con un solo elemento. Entonces, calculen el representante de ese conjunto. Cuando yo tomo el representante de esto, esto me da un solo Y. ¿Y cuál va a ser mi función? Pues la que a X lo manda en el representante de R de X. Esto es una función porque a X lo manda en una sola cosa. Pero además el representante es un elemento de aquí. O sea que X, su representante también pertenece a la relación. En otras palabras, esa función f va a estar contenida en la relación. Ahora, ¿qué es lo que está cambiando? El rango. Porque fíjense que a cada X lo estoy dejando quieto. A X ya estoy diciendo que le voy a mandar. O sea que tienen el mismo dominio. Lo único que afecté en realidad fue el rango, porque todo esto lo eliminé y me quedé con este representante de acá. Entonces, por favor, hagan esa corrección. Es toda función, toda relación entre conjuntos, pues sobre un conjunto contiene como tal una función con el mismo dominio, no con el mismo rango. Verónica, de pronto eso te da ideas de cómo trabajar el ejercicio. Pues ya tienen que hacer las cuentas de nuevo, o sea, tienen que verificar, en efecto escribir cómo es que van a tomar cada cosa, pero esto es una idea gráfica de en qué pensar. ¿Hay más preguntas? Profe, yo tengo otra duda con el ejercicio 3. Es que, bueno, tengo una función de... Yo busco el ejercicio 3. Un segundo. Vale. Listo, ya estoy en el ejercicio 3. ¿Qué pregunta tiene? Tengo una función de B en C y otra de A en C. Y necesito una de B en A. Entonces yo quería saber si yo puedo, porque es que yo solamente sé que G es función, pero yo pensé que debería tener que es, pues, sobreyectiva o algo para poder tomar la compuesta Espérate un de segundo. Tú quieres F una con G a la función menos 1. f que vaya de... A ver, espérate. Tú quieres una función de b para... Ah, listo, ya. Bueno, ahora sí. Yo quiero esto. ¿Cuál es De tu B idea? en C es F, profe, y de Ah, no, es que no le A puso los en mismos C, nombres que tenía ya. ¿Cuáles son los nombres que tienen en el enunciado? De de A A en en C C, es G, G. y Y acá, de B en C F. F. Y aquí quieres H. Sí, necesito encontrar a H. Entonces yo pensaba tomar pues F compuesto G a la menos 1, pero eso sí se No, puede hacer sin que no, G sea... no. Es en general. Es sin necesidad de asumir que sean inyectivas o sobreyectivas. Cualquier funciones, y pues asumiendo que los conjuntos son no vacíos, te deben poder servir para esto. Lo que pasa es que, mira, piensa en lo siguiente. Si yo tengo un elemento X aquí, yo sé que me lo puedo llevar para acá, a G de X. Ahora, si yo tengo un elemento Y aquí, sé que me lo puedo traer a F de Y. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para traerme a este Y en este X? Entonces, yo sé trasladarme así
y pero así no me puedo trasladar porque no tengo una función. Sin embargo, podrías pensar en lo siguiente. Si usted me dio a mí a y en B, entonces f de y debe ser un elemento de C, ¿cierto? Ahora, g a la menos 1 del singulete de f de y debe ser un subconjunto de A. Ahora, agarremos las cosas de manera apropiada. Y para eso yo necesito básicamente que esto sea distinto del vacío. Y yo creo que por ahí debe haber una hipótesis que te dice que el rango de una función está contenida en el rango de la otra. Sí, te Sí, dicen que el profe, el rango de de f F está está contenido en el contenido en el rango de de G. g. Esa hipótesis deberías utilizarlo, debería servirte para probar que este conjunto es distinto del vacío. Entonces, fíjate, si este señor es distinto del vacío, yo le puedo asignar un representante, el representante de g a la menos 1 de f a la menos 1 de y. Entonces, ya, ¿qué fue lo que hice? Agarré un elemento aquí, y en B, y encontré un único elemento de acá. Representante de g a la menos 1 del singulete de f de y. Ya, aquí tengo una función h, porque a cada elemento le estoy asignando un único elemento de aquí. Pero mira cómo lo armé. Primero me lo traje hasta C y después me devolví acá a un conjunto. Y con el axioma de elección colapsé el conjunto sobre un solo elemento. Ahora, habiendo hecho eso, tengo esta función de acá. ¿Qué es lo que me hace falta probar? El ejercicio me pide probar que G compuesto H es F. Entonces hagamos G compuesto H de algún elemento X. Esto sería G de H de X. Es decir, G del representante de G a la menos 1 del singulete de F de Y. Ahora, G del representante es la imagen de un elemento cuya imagen es esto. Pues esto tiene que ser simplemente el f de y. Perdón, aquí era x. Estoy evaluando x. No sé si lo dije con suficiente claridad, pero ustedes van a tener tiempo de probar que esta cosa es igual a f de x. Porque miren, lo que estoy haciendo es, ¿quién es el representante de g a la menos 1 de f de x? Es un solo elemento que está representando a todo el conjunto de aquellos elementos que al evaluarlos en g me dan f de x. Y estoy evaluando en g a ese elemento, pues me tiene que dar f de x. Y ahí está. Miren que esta función me quedaría siendo igual a esta. Lo que les queda es sacar todas las cuentas que corresponden acá. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Profe, yo tengo una pregunta más que todo teórica. Sí. Es cierto que el axioma de elección en principio no tendría por qué no cumplir inyectividad o sobreyectividad. Elección. Supongo que me estás hablando de la función elección, ¿cierto? Sí, la función de elección no tiene que cumplir en un principio alguna de las características como inyectividad o sobreyectividad. Esa inyectividad, sí, a ver, déjame pensar si yo puedo tomar dos elementos. No, en principio no. Listo, Podrías profe, sacar la gracias. cuenta, pero yo pienso que no, a ver, si yo porque es que él me tiene que mandar, ¿no? Pues en principio no creo que sea necesario que sean inyectivas, no. Ni Listo, profe. sobreyectiva tampoco. Claro que tú sí puedes construir criterios para que una función sea sobreyectiva empleando el axioma de elección. Recuerda que nosotros hicimos un teorema que decía una función es sobreyectiva si solamente si tiene cierta inversa. Y eso lo hicimos utilizando el axioma de elección. Y pues también, pues como te digo, o sea, puedes construir criterios para que una función sea sobreyectiva o para que existan funciones inyectivas, pero en principio la función elección no requiere ser alguna de las dos. Listo, profe, gracias.